¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la novena hora. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué divertido. Vamos a seguir. El día de hoy tengo un tema interesante, el cual llamo fuerza o fuerza propia. También fuerza, vamos a llamarlo, fuerza. Y bueno, vamos a empezar. Espero que todos estén bien, que tomen asiento donde no están o donde están parados, no sé. Vamos a prestar atención a este tema. En estas semanas el Señor me ha venido hablando sobre la fuerza, sobre no esta, sino sobre mi fuerza interior, fuerza propia. No de si tengo músculos o si no tengo, o si tengo, o hablo de la fuerza interna, que a veces hacía que yo me resistiera a conocerlo más, a dejar que Él me hable y a dejar que Él haga algo nuevo en mi vida. Hablo de esa fuerza que normalmente uno pone en ciertas cosas. Con el tiempo he visto también cómo personas se basan de su fuerza para intimidar a otros. Desde la primaria, desde la secundaria, en la universidad no sé si tanto, otros abusando de otros con su fuerza, otros abusando de otros por la autoridad que tenían, no sé, que quizás el ser el más grande, el mayor en el salón, de hacerle bullying al otro, o quizás el más inteligente de hacerle bullying al otro porque sabe más y si le dice tú no sabes, o cosas parecidas. Utilizar cierta fuerza de inteligencia, de fuerza muscular, fuerza en esas cosas. Es algo que he visto durante toda mi vida, y creo que hasta ahora lo seguimos viendo. Por ejemplo, para demostrar que son más fuertes o que son más hábiles. Y el lado positivo de esto es que está muy bien ser fuerte, está muy bien estar fuerte, hacer ejercicio, todo esto también, si hablamos de fuerza muscular. A estudiar, leer libros, qué sé yo, estudiar ciertas cosas, bastantes cosas, ¿cómo se llama? Culturizarse, educarse de ciertas cosas, de cosas que te sacan provecho, y está bien porque ahí creas una fuerza, digamos fuerza mental por así decirlo, pero te nutres de sabiduría, ciertas cosas, y está bien ser fuerte en esas áreas. Personas fuertes, por ejemplo, es más difícil de rendirse. Las personas que son, o alguien fuerte, es más difícil que se rinda ante el enemigo. Personas fuertes tienen sus dos lados del punto como tú lo vivas, del punto en el que tú lo estés viviendo. Vamos a entrar más a detalle. Vamos a dar ejemplos, o voy a dar en este caso ejemplos de dos personas, y no son testimonios, aunque sí he escuchado varios testimonios como estos, o como este al menos que voy a decirles, pero en este caso solo es un ejemplo. Repito, no es testimonio de nadie, pero sí he visto testimonios de estos casos, pero lo voy a tomar como un ejemplo el día de hoy. Vamos a verlo de esta manera, vamos a decir, utilizamos un poco la imaginación también. Una persona, por ejemplo, una persona que por muchos años lucha, trabaja día y noche para tener dinero, pagar la renta, pagar el estudio de los hijos quizás, pagar muchas cosas importantes, mantener quizás, y darse algunos gustos. Entonces esa persona trabaja día y noche, trabaja arduamente para que logre alcanzar ciertas cosas, para que logre comprar ciertas cosas, para que logre tener ciertas cosas. Esa misma persona trabaja y trabaja donde su vida se ha vuelto una rutina, trabajo y más trabajo. Esa persona cree en Dios, probablemente no estoy diciendo que trabajar está mal, vamos a verlo desde esta manera. Esa persona cree en Dios, pero muchas veces lo dice porque ya es rutina en él o en su familia el decir creer en Dios. Con el tiempo, su trabajo da frutos. Con el tiempo consigue el dinero que necesita, pero usualmente se da cuenta que le falta algo. Que no puede llenar, que le falta algo, que no se lo puede llenar ni los lujos, ni el dinero, ni mujeres, en el caso de ustedes mujeres, ni los hombres, ni el trabajo, ni los estudios. Siente que le falta algo.
hay muchas cosas que ver aquí. La persona después de 15 años ya tiene 35 más o menos, es un ejemplo, ¿eh? Ya tiene 35 más o menos. Un amigo o una persona le habla de Dios, después le anima a que lo conozca. Yo me imagino, ¿no?, la persona trabajando, después en su descanso, en sus días libres, un amigo se le acerca y le habla de Dios. Hey, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, te animo a que lo conozcas y todo eso. Pero él, la persona, después la otra, se resiste, le dice: no, yo puedo solo, yo he logrado todo lo que tengo con mis propias manos, yo lo he logrado por mí solo, no necesito de un Dios o de alguna otra persona que me apoye, porque yo lo he hecho solo, yo he logrado todo con el sudor de mi frente, como muchos lo dicen. Entonces esa persona le anima y para que conozca al Señor, pero la otra persona no quiere. La persona lo evade y después de unos años siente nuevamente que le falta algo. Finalmente, a los 40 años, decide conocer a Dios y le entrega su vida. Con muchos ejemplos que hemos visto, o que yo he visto a veces también, que a los 40 años le entregan su vida a Dios, a los 50, otros a los 60, entregan su vida a Dios. En este caso, la persona, bueno, no sabemos, en este caso es un ejemplo más, no sé si su amigo le volvió a hablar o no, o si él quiso entregarle su vida a Dios porque ya se sentía mal. Yo creo que porque ya estaba aburrido de vivir así, porque quería llenar eso, porque ni una otra cosa lo podía llenar, y entregó su vida al Señor. Pero vamos a verlo después qué pasó. La persona es feliz con Dios en el presente, pero también se dio cuenta, escuchen esto, pero también se da cuenta que pasaron 20 años de su vida haciéndolo por sus propias fuerzas, y no habían cosas que lo llenen por completo, y que si se moría en ese transcurso, imagínense, si se moría en ese transcurso de haber esperado, de no haber querido recibir ayuda, de no haber querido que Dios entrara a su vida, que tome el control, en ese transcurso probablemente se hubiera muerto, se iba al infierno. ¿Por qué? Porque rechazaba cada cosa que quería acercarle a Dios. Y por el otro lado tenemos a otra persona que era joven, la otra también lo era, pero esta también vamos a decir que era joven, tenía 15 años, le entregó su vida a Dios a esa edad, decidió vivir para Él, creció, falló, luchó, cayó, se levantó, volvió a crecer y creció más. Él amaba a Dios, trabajaba, seguía amando a Dios, servía en su iglesia, servía en los lugares donde él estaba, le gustaba servir, y se daba un tiempo también para hacer otras cosas, hobbies, diferentes cosas también, deporte. Entre esas cosas que se daba tiempo era para hablar a Dios, para hablar de Dios a otras personas, para hablar de Dios a otros jóvenes, a otros adultos mayores. Pasó año tras año y esa persona llegó a tener 40 años también. Y no quiero decir que los 40 años es una edad en la que tengas que decir: ay, sí, ya estoy viejo, ahora sí le entrego mi vida al Señor, porque no estoy hablando de eso. Y tampoco estoy diciendo que los 40 son una edad ya muy vieja. Simplemente, no sé, me parece interesante mencionar los 40 años. Y en sus 40 años, en este caso ya más de 20 años sirviendo al Señor, recordó todo el camino que recorrió. Fue duro, con derrotas, con victorias, con felicidad, pero más con victorias, ¿no? Porque si no, no estuviera todavía vivo la persona. Con felicidad, recuerda las cosas del pasado y ya no las recuerda con nostalgia, como queriendo que pasen otra vez, o con tristeza de: ay, sí, así era. Sino que la recuerda con felicidad. Hey, todo ese trabajo que he hecho, todo donde he servido, todo donde he sido fiel, todo donde me agarré de Dios, ha sido bueno y me ha traído felicidad a mi vida. Y esos recuerdos de felicidad fueron por dejarse tomar de la mano por el Señor, por líderes también en su iglesia, pastores, pero principalmente por Dios. La persona se da cuenta que su vida le sirvió a Él y le seguirá sirviendo hasta que muera, pero que su vida tenía sentido y estaba lleno, que no lo hizo solo,
que no hizo lo que a él le daba la gana, sino que hizo lo que a Dios, lo que Dios quería que él haga, lo que Dios tenía para su vida. Estos son ejemplos que uso, o que mientras en este caso redactaba lo que se me venía a la mente, porque estaba viendo qué ejemplos se parecen más. Y se me ocurrieron esto, que son ejemplos que he oído también de diferentes testimonios, no en mi iglesia, creo que en mi iglesia también, pero en otros lados también, donde personas pasaron por eso. Que unos es la primera persona que dije o la segunda persona. Al final los dos entregaron su vida, pero hay algunas diferencias en el transcurso. Entonces son algunos ejemplos que usé. Ambas personas en este caso se irán al cielo, porque entregaron su vida a Dios, le sirvieron a Él, le sirven a Él, y porque lo aman. Ambas tuvieron caminos similares, lucharon por lo que querían ver. La diferencia del uno del otro es que uno lo hizo con sus fuerzas en todo el transcurso de la primera persona que estoy hablando, que lo hizo porque él quería ver para sí solo, porque lo hizo solo y no quería ayuda de alguien más. Y la otra diferencia es que la otra persona lo hizo con la ayuda de Dios, tuvo a Dios presente en el transcurso del tiempo. Y aclaro, nuevamente las dos al final, la primera entregó su vida, es feliz ahora, sirve al Señor, todo eso, y la segunda ya en el transcurso ya era feliz, ya vivía para el Señor, ya había estado corriendo ya la carrera hace mucho tiempo, pero recordando que wow, qué chévere, qué bien que tomé esa decisión hace muchísimos años y no me arrepiento. Entonces esas son las diferencias, similitudes también en las que encontramos en esas dos personas, y me pareció chévere el ejemplo. La Biblia en este caso nos llama a nosotros a tener fuerzas, a ser fuertes, a ser valientes, espiritualmente más que todo, pero también de que esa valentía la combinemos con la fortaleza de Dios. Y en Deuteronomio 31:7 encontramos más ejemplos de esto. Luego, porque dice, luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces esto le dijo Moisés a Josué, porque Moisés obviamente ya no iba a llegar más, ya iba a descansar, ya iba a morir, ya se iba a ir con el Señor y tenía que dejarle el mando a alguien. Entonces Dios le habla a Moisés, después que Josué iba a hacer, después Moisés le dice a Josué estas palabras poderosas, sabias, reconfortantes, animadoras, de que sea fuerte y valiente, porque el Señor estará adelante. Entonces seguimos. A Josué, quien considerado, en este caso Josué, quien es considerado como uno de los más grandes líderes militares de la Biblia, se le dice que sea fuerte y valiente. Se le da una misión, en este caso, pero dentro de eso se le vuelve a decir: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Y así es Dios. Cuando vamos según sus planes, según Él nos llame a hacer, según tu intención de servirle también, Él te guiará y será el que va delante de ti. Jesús en este caso lo demostró con sus discípulos. Jesús, teniendo toda la autoridad, lo demostró con sus discípulos cuando caminaba con ellos por esos años, cuando caminaba con ellos enseñándoles, cuando oraba, cuando predicaba. Él lo demostró con sus discípulos. Por ejemplo, Jesús, teniendo toda la autoridad y poder para derrotar a sus enemigos, destruirlos, a los que blasfemaban contra él, a los que lo trataban mal. Él teniendo toda la autoridad para quitarlos del camino, quizás
hasta matarlos o no sé, algo sobrenatural que pasa sobre ellos. Jesús teniendo toda esa autoridad para hacer muchísimas cosas porque era el Hijo de Dios, porque tiene toda la autoridad para hacerlo. Teniendo toda esa autoridad, decidió no hacerlo por sus propias fuerzas, decidió no hacerlo porque se le daba la gana, sino que la Biblia narra que él oraba al Padre, que se tomó tiempos de ayuno, tiempos donde hablaba con su Padre, tiempos donde él también intercedía con las personas. ¿Se acuerdan de la palabra que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando justo iba a morir también. No fue que Jesús también tenía una misión, obviamente, y no se desprendió de la misión, hizo lo que quería, sino que hizo caso a su Padre y lo hizo con sus fuerzas también, pero guiado por él. No hizo lo que se le daba la gana. Y lo mismo también lo mismo hicieron sus discípulos, los que le seguían, los que estaban con él, hicieron lo mismo, de que tropezaron, fallaron. Pedro, el mayor ejemplo, y otros discípulos también que fallaron, y después dijeron, hey, ya basta, y empezaron a vivir para el Señor, y después vemos como ese ejemplo que fue Jesús para ellos, donde ellos empezaron también a predicar, empezaron a decir la palabra a todos, donde se notaba su autoridad y se notaba que ya no querían hacerlo por sus propias fuerzas, sino que querían hacerlo con Dios, querían que Dios esté delante de ellos para guiarlos, para que los guíe completamente, porque sabían que si no era Dios, si no era el Espíritu Santo quien los guiaba, ellos podrían hacer cualquier barbaridad. Entonces, eso es importante. Y en este caso, Jesús se fue, ¿verdad? Sabemos que su espíritu todavía está, pero en este caso cuando murió, resucitó y se fue al cielo con el Padre, él dejó algo importante. Por ejemplo, tú cuando te vas de esta tierra, o en este caso ya muchos se han ido, hablo de la muerte, cuando mueres, que es inevitable. Tú cuando te vas dejas un legado. El legado se acerca más como una herencia que tú dejas a otros. Dejas un legado, dejas el recuerdo de cómo fuiste a tus futuras generaciones, a tus hijos, a tu familia. En el caso de ambos hombres, ¿se acuerdan que di el ejemplo? En el caso de ambos hombres que di como ejemplo, dejan un legado de cómo servir a Dios, de cómo permanecer, de cómo aprovechar el tiempo que tienes de vida y de cómo no. De no hacerlo con tus propias fuerzas, sino con tus fuerzas y Dios al frente, guiando, demostrando que realmente es así y no es algo religioso, sino algo que vives y amas en tu vida, algo que demuestra que amas a Dios. En este caso, el legado de Jesús perdura hasta hoy. El Mesías, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, quien ascendió al cielo con el Padre y que un día volverá. La parte interesante es que dejas un legado, pero muchas personas lo hacen. Interesante, ¿no? En este caso muchas personas lo hacen. Creo que todos dejamos un legado, de cómo somos, cómo fuimos, qué podemos dejar. Tu legado lleva, en este caso, tu legado lleva al pecado. O es una pregunta para ti, tu legado que dejas, no digo que vas a morir ya, sino que lo pienses, tu legado lleva al pecado o lleva a la salvación. Por ejemplo, el legado de Jesús, de los apóstoles, fue de salvación y están en el cielo. El legado de otros probablemente es bueno y nos culturiza, nos educa, nos anima, pero al final no son de salvación. Pregúntate tú, yo hasta ahora viviendo una vida como la estoy viviendo, ¿qué legado voy a dejar a mis futuras generaciones, a mis discípulos, a las personas que tengo alrededor mío? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Qué legado voy a dejar a ellos? Y con ese legado también importa lo mucho que a ti te importan los demás, lo mucho que los amas a los demás y tú quieres que sean salvos. Entonces
Tu legado es de que tú dejes ese mensaje de salvación a ellos y que tu legado sea de una persona que vivió conforme al corazón de Dios y conforme a lo que Dios quería hacer en tu vida. Entonces, empezar a vivir tu vida dependiendo de Dios es algo que nos toca cada día de nuestra vida y ponerlo en práctica. En este tiempo que tenemos de ayuno y de oración, qué mejor manera de aprovecharla para buscar al Señor y buscar y crecer, de interceder, de orar, decirle: Señor, yo quiero ver esto, yo quiero crecer, yo quiero, Señor, tomarme en serio eso que tú me dices. Y Señor, quiero, Señor, que ese legado que voy a dejar no significa que voy a morir ahora o en estos días, sino que quiero, Señor, empezar que desde ahora mi vida sea un ejemplo para los demás. Mi vida sea una vida que demuestra que te ama y que se preocupa por los demás y que sobre todo te ama y busca hacer tu voluntad y que aprovecha el tiempo y que lo hace, utiliza sus fuerzas, pero que no se deja llevar por esas fuerzas, no están en el primer lugar, sino que tú estás en el primer lugar y pueda avanzar junto contigo hacia la tierra prometida, hacia el lugar donde tú me quieres llevar. Entonces, yo te animo a que tú empieces a usar tus fuerzas, que seas fuerte y valiente, te animes, pero a que eso no sea el ídolo que pones en primer lugar, sino que a que tú pones en primer lugar sea a Dios y tú te dejas guiar por Él y que tus fuerzas cumplan un rol importante, pero no más que el de Dios. Eso ha sido el mensaje que tenía para ustedes y los animo a que en este tiempo de oración también, novena hora, le digan al Señor: Señor, quiero, Señor, que tú estés ahí en primer lugar, dale el primer lugar. Señor, voy a orar en este tiempo, quiero aprovechar, tengo expectativas grandes, Señor, de que tú vas a hacer algo grande en este tiempo de ayuno que tenemos, en este tiempo de oración. Entonces, ahí nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús. Chao, chao.